Esto pasó hace 10 años. Yo tenía 29 años, pero con mi cara de bebé fácilmente podría haber pasado por alguien de 20. Por aquel entonces no era la persona más centrada del mundo. Mi vida giraba en torno a pasarla bien, a lo que fuera que eso significara en ese momento. Ya estaba metido en el tema de las drogas, y mis decisiones solían ser, digamos, cuestionables. Fue en ese estado de caos mental cuando la conocí. Ella era camarera en Pizza Hut. La primera vez que la vi, supe que no era como nadie que hubiera conocido antes. Era increíblemente hermosa, de esas personas que parecen pertenecer a otro plano de existencia. No sé cómo describirlo, pero era como un ángel humano, si es que existe algo así. Tenía 20 años y una energía que desbordaba el lugar. Su risa era contagiosa, pero también había algo en su mirada, algo que me hacía pensar que estaba atrapada en un mundo al que no quería pertenecer. Comenzamos a salir. Al principio todo fue muy casual, pláticas, risas, salidas cortas, pero pronto las cosas tomaron un giro inesperado. La segunda o tercera vez que vino a mi casa, pasamos la tarde juntos y terminamos acostados en la cama. Al principio todo parecía normal, risas, besos, abrazos, pero de repente como si alguien hubiera accionado un interruptor dentro de ella. Empezó a saltar sobre mí y a gritar como si estuviera en una pelea de lucha libre. Yo estaba paralizado, no sabía si reír, asustarme o intentar calmarla. ¿Qué haces? Le pregunté, pero no respondió. Simplemente seguía brincando y gritando, como si estuviera en su propio mundo. Cuando finalmente se detuvo, se acostó a mi lado, como si nada hubiera pasado. Me giré hacia ella, pensando que tal vez había sido una especie de broma, pero entonces me empujó con fuerza. Quítate de encima, viejo, quítate de encima. Déjame en paz, dijo con un tono de voz que no reconocía. Luego se dio la vuelta y se quedó acostada, de espaldas a mí. No sabía qué hacer. Me quedé allí, mirándola, tratando de entender qué había pasado. ¿Había hecho algo mal? ¿Había dicho algo que la molestara? Pero no, su comportamiento era completamente aleatorio, como si algo dentro de ella estuviera luchando por salir. A pesar de esos momentos extraños, había algo en ella que me mantenía enganchado. Cuando estaba tranquila, era adorable. Se reía, jugaba con mi cabello y me decía cosas lindas mientras estábamos acostados. Pero incluso en esos momentos, sentía una distancia entre nosotros. Era como si ella estuviera conmigo físicamente, pero su mente estuviera a 1 millón de millas de distancia. Nunca antes había sentido eso con nadie, y debo admitir que me sacudió. Conforme pasaron las semanas, su comportamiento se volvió más errático. A veces era cálida y cariñosa, otras veces era fría y distante. Podíamos estar riendo juntos, y de repente se cerraba por completo, como si alguien hubiera apagado un interruptor en su interior. Recuerdo una noche en particular. Habíamos salido a cenar y todo iba bien. Ella estaba de buen humor, riendo y hablando sin parar. Pero cuando llegamos a mi casa, su humor cambió de golpe. Se sentó en el borde de la cama y comenzó a llorar, pero no me dejaba acercarme. ¿Qué pasa? Le pregunté, pero no respondía. Solo lloraba, con la mirada perdida, como si estuviera recordando algo que no quería compartir conmigo. Eventualmente, me di cuenta de que no podía seguir así. Yo tampoco estaba en mi mejor momento, y su comportamiento impredecible estaba empezando a afectarme más de lo que podía manejar. Rompí con ella menos de 3 meses después de haberla conocido. Fue una decisión difícil, porque a pesar de todo, me importaba, pero sentí que no podía ayudarla, y que estar con ella solo estaba empeorando las cosas para ambos. Años después, mientras revisaba Facebook, encontré el perfil de su madre. Por curiosidad, empecé a leer sus publicaciones. Fue entonces cuando todo empezó a tener sentido. Su madre compartía cosas que me hicieron entender que esa pobre chica
no había tenido una vida fácil. Descubrí que su abuela la había criado, y por lo que podía leer entre líneas, parecía que su madre no había sido precisamente el modelo a seguir. De repente, entendí que no era su culpa. Había tantas cosas dentro de ella que yo nunca podría haber entendido en ese momento. Me alegré de haberla tratado bien, de no haberme aprovechado de su vulnerabilidad. Salí con ella esperando algo serio, pero nunca entendí por qué ella había salido conmigo. A veces parecía feliz en mis brazos, pero otras veces parecía completamente desconectada, como si estuviera luchando contra algo invisible. Todavía pienso en ella de vez en cuando. Me pregunto si encontró la paz que parecía buscar desesperadamente. No sé si alguna vez podré olvidar la sensación de verla reír y al mismo tiempo sentir que estaba tan lejos de mí. Fue una experiencia que me dejó marcado, una mezcla de amor, confusión y tristeza que aún me cuesta entender. Donde quiera que esté, espero que esté bien. Ella me enseñó algo importante, aunque en ese momento no lo entendiera, que todos llevamos batallas internas, que los demás no pueden ver, y que a veces lo único que podemos hacer es tratar a los demás con amor y compasión, incluso cuando no entendemos lo que están atravesando. Lo recuerdo como si fuera ayer. Todo comenzó una noche cualquiera, cuando decidí lanzarme a esa experiencia que siempre me había dejado intrigado. Conocer a alguien a través de Internet. No soy el tipo de persona que se lanza a esto fácilmente, pero había algo en ella, en su perfil, que me hizo sentir que valía la pena. Su nombre era Sofía, y aunque el resto de la conversación fue ligera y sin complicaciones, algo en su mirada, a través de las fotos, parecía atraparme. Era guapa, muy guapa, y con una forma de escribir que era encantadora, cálida y casi enigmática. Después de unos días de charlas casuales, me invitó a su casa. No esperaba mucho, tal vez un encuentro para conocerla mejor, pero jamás imaginé lo que me esperaba. En ese momento no entendía que estaba a punto de adentrarme en una situación que cambiaría mi vida para siempre. Cuando llegué, su casa era tan perfecta que parecía sacada de una revista de lujo. El tipo de casa que uno ve en anuncios de Instagram y nunca se imagina que puede existir en la vida real. El mobiliario era moderno, elegante, pero con ese toque impersonal que le daba a todo un aire casi demasiado perfecto. Lo que más me llamó la atención, sin embargo, fue una pintura grande en la pared principal del salón. No soy un experto en arte, pero sabía que esa obra debía costar una fortuna. Era una figura abstracta que de alguna forma me incomodaba. No podía apartar la vista de ella. Sofía me recibió con una cálida sonrisa y me invitó a entrar. Era tan bonita en persona como en las fotos, pero su actitud era extraña. Me hizo sentir un poco incómodo al principio, como si no estuviera seguro de lo que quería, o tal vez de lo que quería que yo pensara de ella. Hablamos un poco sobre trivialidades, mientras me ofrecía algo para beber. Finalmente decidió que veríamos una película. Elegimos una sobre un manicomio, un tema que me pareció curioso y oscuro, pero no le di mayor importancia. Pensé que era solo una película. Al principio todo iba bien. Nos acomodamos en el sofá y la película empezó a desarrollarse con una atmósfera tensa, como la que me había prometido. Pero entonces, de repente, algo extraño ocurrió. Sofía comenzó a llorar casi imperceptiblemente mientras miraba la pantalla. Al principio pensé que era parte de la trama, pero cuando la vi taparse el rostro con las manos, entendí que no era solo eso. Lo siento, Daniel, murmuró, su voz quebrada. Es solo que a veces deseo que me pasen algunas cosas en la vida. No supe qué decir. Era extraño, como si estuviera hablando de algo profundo, pero no lo entendía. Ella cambió tan rápido de estado que no pude seguirle el ritmo. En cuestión de minutos, su llanto se transformó en una risa suave y algo descontrolada, casi inquietante.
Pasó de ser una persona triste a una persona extremadamente feliz. Empezó a hablar de sus sueños, de lo afortunada que se sentía por estar viva, pero en sus ojos había algo oscuro que no lograba identificar. Volvió a cambiar. En menos de un minuto, su rostro se tornó sombrío y su mirada, vacía, fue como si se hubiera desconectado por completo de la realidad. No pude evitar sentirme incómodo. Entonces algo en mí hizo clic, una alarma interna. Me sentí atrapado, algo no estaba bien y no estaba seguro de cómo manejar la situación. Durante los siguientes 15 minutos, Sofía osciló entre una felicidad casi perturbadora y una tristeza profunda. Hablaba en voz alta, con palabras que parecían sacadas de una mente muy rota. A veces siento que no merezco vivir, dijo en un tono casi sin vida. No sé qué quiero, pero siempre lo busco y nunca lo encuentro. Observé su rostro, buscando alguna señal de lo que estaba sucediendo, pero solo encontraba más preguntas. Cada cambio de expresión, cada palabra que soltaba, me hacía sentir que estaba en medio de una tormenta emocional, que no comprendía. Fue en ese momento que, sin darme cuenta, mi rostro debió reflejar el miedo que sentía. No estaba preparado para enfrentar eso. La vi, de repente enfurecida, como si hubiera percibido mi inseguridad. ¿Te da miedo?, preguntó con una sonrisa cruel, sus ojos fijos en los míos. ¿Te asusta ver mi verdad? Yo, no sé qué está pasando, balbuceé, sin saber cómo salir de la situación. No me gustaba lo que sentía, ni lo que estaba pasando. Me sentía pequeño, perdido, fuera de lugar. Cada palabra que ella decía parecía sacada de algún lugar oscuro, y no podía comprender cómo habíamos llegado a este punto. La tensión creció, y antes de que pudiera pensar en una respuesta, mi cuerpo ya reaccionaba solo. Me levanté rápidamente del sofá, dando un paso hacia atrás, mirando hacia la puerta. Necesitaba salir de allí, aunque fuera un error, aunque me hiciera parecer cobarde. Solo quería escapar. Cuando intenté dar un paso hacia la puerta, ella se levantó también. Sus ojos brillaban, pero su expresión no era la de una persona emocionalmente rota, sino la de alguien que sabía que yo estaba a punto de irme. ¿Sabes cuánto valgo, Daniel?, dijo, su tono frío y cortante. Soy millonaria, 55 millones de dólares, para ser exactos. Y tú estás cometiendo el error más grande de tu vida si te vas ahora. Mi corazón se aceleró, no sabía qué pensar. 55 millones de dólares. ¿Por qué lo decía? ¿Qué tenía que ver eso con la situación? ¿Qué estaba pasando aquí? No pude encontrar una respuesta. Mi mente se encontraba en un torbellino de emociones encontradas, pero algo me decía que todo eso era un espejismo, una mentira, una trampa. Algo no estaba bien, y al final lo único que pude hacer fue darme la vuelta y caminar hacia la puerta. No miré atrás. El miedo que sentí mientras salía de su casa fue más profundo que cualquier otra cosa que hubiera experimentado antes. Al llegar a la calle, me di cuenta de lo estúpido que había sido al no darme cuenta antes. Había estado tan centrado en ella, en su belleza, en sus palabras, que no me percaté de los signos claros de que algo estaba profundamente mal. Nunca volví a saber de Sofía. Tampoco quise saberlo. Cada vez que intento pensar en ella, siento una mezcla de miedo y tristeza, como si algo oscuro hubiera tocado mi vida y nunca me hubiera dejado ir por completo. Me sigo preguntando qué hubiera pasado si me hubiera quedado, pero sé que la respuesta es algo que preferiría no saber. Esto que les voy a contar pasó hace 7 años. Mi nombre es Luis Armando y desde entonces he tratado de olvidarlo, pero hay noches en las que al cerrar los ojos todo vuelve. Al principio pensé que era una historia más de desamor, un mal trago que cualquiera podría pasar, pero no,
Esta experiencia me cambió en formas que apenas ahora puedo comenzar a entender. Conocí a Anaí en un Pizza Hut. Ella era camarera, y yo, un cliente regular que pasaba más tiempo del necesario en el local, solo para verla. Era hermosa, de esa manera que te quita el aliento. Tenía algo etéreo, como si caminara por este mundo, pero perteneciera a otro. Me atrevería a decir que era un ángel humano, si es que existe algo así. La primera vez que hablamos fue porque olvidó traerme las servilletas. Me sonrió con torpeza y se disculpó. Esa sonrisa fue todo lo que necesité. Empezamos a salir poco después. Al principio todo era perfecto, era dulce, peculiar, y tenía una risa contagiosa que parecía iluminar cualquier lugar. Pero también había algo más, algo oscuro que no lograba entender del todo. Era como si estuviera atrapada entre dos versiones de sí misma. Me hablaba de sus traumas, de cómo había sufrido acoso escolar y de cómo eso la había marcado. Me sentía protector con ella, quería ser quien la cuidara, quien le diera la seguridad que no había encontrado antes. Pero también había algo en su comportamiento que me descolocaba. Su interés en el sexo era intenso, demasiado intenso. Al principio lo atribuía a una manera de lidiar con su pasado, una forma de encontrar validación, pero con el tiempo empezó a ser lo único de lo que quería hablar. Intenté llevar la relación a un ritmo más lento. No quería precipitarme, quería conocerla, entenderla, pero eso parecía frustrarla. Había días en los que era cariñosa y atenta, y otros en los que me empujaba y me decía cosas como quítate de encima, viejo, déjame en paz, para luego darse la vuelta en la cama y quedarse en silencio. Una noche estábamos en mi casa, abrazados en el sofá. Fue uno de esos momentos en los que todo parecía estar bien. Me atrevería a decir que me sentía feliz, pero de pronto, como si alguien hubiera encendido un interruptor, ella se levantó y empezó a gritar. Decía que no entendía por qué yo era tan pasivo, que necesitaba a alguien que la dominara, alguien que supiera lo que estaba haciendo. Me quedé helado. No sabía cómo responder. Lo único que pude decir fue que no quería presionarla, que pensé que eso era lo que ella necesitaba, pero eso solo pareció enfurecerla más. Me dijo que era un niño, que necesitaba un hombre de verdad. Esa noche fue el principio del fin. Los días que siguieron fueron una mezcla de momentos dulces y explosiones de ira que no lograba comprender. Cada vez hablaba más de sus experiencias pasadas, de sus ex, de cómo ellos la habían tratado. Me sentía inseguro, intimidado, pero también me sentía responsable, como si tuviera que arreglar algo que ni siquiera entendía. El último día que la vi, todo explotó. Había planeado una cita sencilla, algo que pensé que podría gustarle, pero cuando llegó estaba diferente. Hablaba rápido, como si las palabras se atropellaran unas a otras. Me dijo que estaba frustrada, que no entendía por qué no podía darle lo que necesitaba. Habló de sus juguetes sexuales, de cómo se masturbaba todo el día porque nadie podía satisfacerla. Dijo que había intentado darme una oportunidad, pero que yo era un fracaso. Eres un niño que no sabe qué hacer, gritó. Intenté hablar, explicarme, pero no me dejaba. Finalmente se levantó y se fue, dejándome sentado allí, sintiéndome como si alguien me hubiera arrancado el corazón. Pasaron semanas antes de que volviera a saber de ella. Me envió un mensaje diciendo que quería ser mi amiga. Al principio dudé, pero luego pensé que tal vez era una forma de mantener algo de ella en mi vida. Nos encontramos un par de veces y por un momento todo pareció normal, pero luego empezó de nuevo, las comparaciones, los comentarios hirientes, esa manera de hacerme sentir pequeño. La última vez que hablamos fue por teléfono. No sé qué desató su ira, pero de pronto estaba gritando de nuevo. Me dijo que yo era el problema, que todos los hombres que había conocido eran problemas, que estaba harta de tener que lidiar con niños en cuerpos de hombres. Me llamó incompetente, un fracaso. Necesito que alguien me domine,
Necesito que alguien sepa lo que está haciendo. Tú no tienes idea, gritó. Intenté calmarla, pero no había manera. Finalmente colgué. Esa llamada me dejó destrozado. Pasé meses sintiéndome un fracaso, pensando en todo lo que hice mal. Me hundí en una depresión profunda, cuestionándome a mí mismo, a mis decisiones, a todo. Con el tiempo empecé a investigar más sobre ella, tratando de entender. Encontré a su madre en Facebook y leyendo algunas de sus publicaciones, todo empezó a tener sentido. Hablaba de cómo la abuela había tenido que criar a Anaí, porque ella no podía. Mencionaba cosas que indicaban que Anaí había pasado por cosas terribles desde muy joven. No sé si eso justifica lo que pasó entre nosotros, pero me ayudó a entender que no todo era culpa mía. También me hizo darme cuenta de algo más. Nunca debía haber intentado tener una relación con alguien que claramente necesitaba ayuda, ayuda que yo no podía darle. Ahora, 10 años después, sigo pensando en ella de vez en cuando. Me pregunto cómo estará, si habrá encontrado la paz que tanto necesitaba. Y también me pregunto si yo he aprendido algo de todo esto. Tal vez la lección sea que no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Tal vez sea que tienes que poner tus propios límites, incluso cuando se siente cruel. O tal vez simplemente sea que algunas personas llegan a tu vida para enseñarte lo que no puede ser. Nunca he sido un tipo de citas particularmente llamativo ni arriesgado. De hecho, la mayoría de mis encuentros con mujeres han sido bastante comunes. Una cena aquí, una película allá, y un par de conversaciones que no llevaban a mucho. En lo que respecta a las historias que mis amigos me cuentan, ninguna de ellas se ha desviado demasiado de lo que uno esperaría. Pero hubo una vez, una sola vez, que todo cambió, y todo por un amigo al que llamaré Steven. Steven y yo hemos sido amigos desde la universidad, siempre buscando algo interesante en nuestras vidas. Yo nunca fui el que saltaba aventuras amorosas, pero Steven era diferente. Le gustaba lanzarse a nuevas experiencias sin pensarlo mucho, y esa actitud lo llevó a un par de historias extrañas y memorables, algunas de las cuales yo solo escuchaba con incredulidad. Un día me contó sobre una chica con la que había estado saliendo, Susana. Por supuesto, al principio no pensé mucho en ello. Todos en el grupo de amigos de Steven, incluido yo, sabíamos que era un tipo fácil de impresionar, que se enganchaba rápidamente con las chicas. Pero Susana no era una chica común, al menos no al principio. No era como esas mujeres que siempre tenían una lista de expectativas o una actitud inalcanzable. Susana era extrovertida, relajada casi como si fuera uno de nosotros. Se llevaba muy bien con los chicos y no parecía tener esos complejos de las mujeres a las que Steven estaba acostumbrado. Ella era guapa, sí, pero lo que la hacía especial era su vibra tranquila, su naturalidad. Lo más extraño, sin embargo, fue cómo empezó todo. Al principio Steven estaba completamente enganchado. Hablaba de ella todo el tiempo y parecía que compartían todo, desde gustos musicales hasta películas, y hasta esos momentos incómodos que solo los amigos se cuentan. Me parecía una relación prometedora, o al menos eso pensaba. Un día, no mucho después de que comenzaran a salir, me encontré con Susana en un bar. Nos saludamos, hablamos un poco, pero lo que más me llamó la atención fue lo fácil que era estar cerca de ella. Tenía una sonrisa que no se despegaba de su rostro y una actitud que hacía que todo pareciera sencillo. Y de alguna manera la conversación fluía como si nos conociéramos de toda la vida. Estaba tan relajada y cómoda que casi me sentí un poco celoso de lo fácil que se llevaba con Steven. Pero como suele pasar en las historias de relaciones, todo cambió. De repente, después de algunas semanas, Steven y Susana dejaron de salir.
Fue abrupto, como si algo hubiera sucedido que rompió la conexión. Al principio no dije nada, simplemente lo dejé pasar. No era mi lugar hacer preguntas, pero pronto la curiosidad me ganó. Fue una noche en su casa, después de un par de cervezas, cuando Steven se decidió a hablar. Estaba algo borracho, pero sus palabras salieron con una claridad inusitada para alguien que ya había estado tomando. Miró al frente como si tratara de encontrar el valor y luego con un suspiro comenzó. Te contaré algo, pero no me juzgues. Todo empezó cuando tuvimos nuestra primera vez juntos. Ya sabes, todo lo típico. Yo pensaba que estaba siendo normal, pero de repente me di cuenta de algo que me hizo parar en seco. En ese momento me sentí como un completo tonto. Susana tenía algo extra abajo. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de decir. Steven me miró con la expresión de alguien que está esperando que lo entiendas, pero yo no sabía cómo responder. Al principio no lo creí. Pensé que era algún tipo de broma, que había algo raro, pero no podía evitarlo. Ella tenía un pene, y no era algo que hubiera notado antes, ya que no había ninguna señal, ninguna advertencia. No pude evitar hacer una mueca. ¿Que cómo es posible que algo así suceda sin que lo notaras antes? Steven, viéndome probablemente reaccionar con incredulidad, continuó con su historia. Al principio no me dijo nada, y yo, estúpido de mí, traté de hacer como si nada, pero el tiempo pasó y no pude seguir con eso. La situación me superó, así que le pregunté, y fue entonces cuando me lo confesó. Susana, como me explicó Steven, había nacido como hombre, había hecho la transición, pero aún no había completado todo el proceso. La parte inferior no había sido modificada por completo, por razones de dinero, según le contó ella. Steven se quedó en shock, y a pesar de que intentó seguir saliendo con ella, algo dentro de él no pudo superar esa revelación. Yo no soy un tipo cerrado, Daniel, lo sabes, pero no sé, algo cambió. Ya no podía verla de la misma manera, y fue entonces cuando decidí que no podía seguir con la relación. No era por ser prejuicioso, pero no podía vivir con esa carga, con esa sensación de estar con alguien que no me había contado todo desde el principio. Steven estaba claramente afectado por la situación, y aunque no estaba juzgando a Susana, su mundo había dado un giro extraño, incómodo, algo que no esperaba. Ella intentó convencerme de que no importaba, de que lo que tenía debajo no cambiaba lo que éramos, pero no pude. Fue demasiado para mí. Escuché en silencio. Lo que Steven me decía no era algo que pudiera fácilmente comprender. Era un lío emocional, uno que no se resuelve con una simple conversación. Las revelaciones de Susana, su pasado y su identidad no se podían borrar de la noche a la mañana. Era algo profundo y Steven había sido sincero, pero también estaba claro que esa situación lo había marcado de alguna manera. Pasaron algunos días después de esa conversación y todo volvió a la normalidad, al menos eso pensé yo, pero algo me dejó inquieto. Algo en mi interior me decía que había algo más en toda esta historia que Steven no me había contado. Las piezas no encajaban y había algo sombrío flotando en el aire. Pensé que tal vez era solo una sensación mía, hasta que una noche, un par de semanas después, me enteré de algo raro. Recibí un mensaje de texto de Steven a las 3 de la mañana. Solo decía, nunca hables con Susana de nuevo. Nunca. Mi corazón dio un vuelco. No entendía. ¿Qué había pasado? ¿Por qué ese mensaje tan críptico? Me sentí como si algo oscuro estuviera a punto de salir a la superficie, algo que no había sido revelado, algo mucho más profundo y perturbador que lo que Steven me había contado. Lo único que sabía era que, a partir de ese momento, mi percepción de Susana cambió. Cada vez que pensaba en ella, algo me daba escalofríos, como si su presencia, incluso después de todo este tiempo, siguiera acechando en las sombras de mi mente.
Nunca pensé que una simple cita online me llevaría por un camino tan oscuro. Todo comenzó como una tarde cualquiera, una de esas que uno pasa navegando en su teléfono, sin mucho que hacer, buscando distraer la mente. Fue entonces cuando decidí registrarme en un sitio de citas, solo para ver qué tan fácil podría ser conocer a alguien nuevo. Nunca había sido fanático de las citas virtuales, pero al estar atrapado en la rutina diaria y sin mucho éxito en las salidas, pensé que podría ser una forma de conocer gente sin mucha complicación. Fue así como conocí a Andrés. En su perfil se veía simpático, algo serio, pero con una sonrisa que parecía transmitir confianza. Durante un par de días, charlamos de forma superficial, pero me sentí cómodo, nada fuera de lo común, solo pequeños intercambios sobre gustos y opiniones. Nada que me alarmara ni me causara sospechas. Como cualquier otra persona, solo estaba buscando una conversación interesante. Finalmente nos pusimos de acuerdo para vernos. Decidí darle una oportunidad, ya que la conversación había fluido bien, y en fotos parecía una persona agradable. Nos encontramos en su departamento una tarde fría de otoño. Al principio todo parecía normal. Tomamos algo y empezamos a ver una película, tal vez una comedia ligera, para romper el hielo. En ese momento no tenía idea de lo que estaba por suceder. A mitad de la película, cuando estábamos en ese incómodo silencio que suele venir con el primer encuentro, Andrés cambió un poco su actitud. Me miró por un momento como si evaluara algo en mi rostro, y entonces, sin previo aviso, comenzó a mover mis piernas hacia su regazo. Al principio pensé que era un gesto amistoso, que quizás se sentía cómodo, pero me sentí completamente extraño. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, confundido. Él simplemente sonrió, como si fuera lo más natural del mundo. No dijo nada, y para mi horror, empezó a frotarme los pies. Mis piernas estaban demasiado cerca de él, pero no podía moverme. Estaba paralizado por la incomodidad, pero no quería parecer grosero o hacer que la situación fuera aún más incómoda. Pensé que tal vez solo se había equivocado, que era un gesto inocente, pero algo me decía que no era el caso. Normalmente en una primera cita, espero que haya una conversación antes de cualquier tipo de contacto físico, pero él no parecía pensar de la misma manera. De hecho, parecía que ni siquiera había considerado si yo me sentiría cómodo. Intenté retirarme discretamente, pero Andrés me sujetó las piernas con firmeza. ¿Te molesta?, me preguntó con una sonrisa en su rostro. No estaba seguro de si su tono era sarcástico o genuino. Sí, un poco, respondí, tratando de mantener la calma, pero mi incomodidad crecía con cada segundo que pasaba. De repente, ya no me sentía como si estuviera en una cita, sino atrapado en una situación extraña y sin salida. Afortunadamente me liberé con rapidez. Me incorporé y traté de volver a ver la película, pero Andrés no parecía inmutarse. Continuaba viendo la pantalla, pero en su rostro podía notar una leve sonrisa, como si estuviera satisfecho por algún motivo que no lograba comprender. Decidí no decir nada más, esperando que la situación se desvaneciera, pero no lo hizo. Al contrario, las cosas empeoraron después de esa noche. Lo siguiente que ocurrió fue aún más desconcertante. Al día siguiente, cuando llegué a casa, me percaté de que había recibido varios mensajes en mis redes sociales, no solo en la que utilizamos para hablar, sino también en Facebook, Instagram y hasta en LinkedIn. Pensé que era raro, pero decidí no darle demasiada importancia en ese momento. Sin embargo, al revisar los mensajes, me di cuenta de que la situación era mucho más extraña de lo que imaginaba. Andrés no solo había comenzado a seguirme en todas las redes sociales posibles, sino que también había comenzado a comentar en fotos viejas y a mandar mensajes privados, casi como si nos conociéramos de toda la vida. Los mensajes no tenían mucho sentido. Hablaba sobre nuestra cita de manera constante, repitiendo detalles de la conversación, como si estuviera obsesionado con cada palabra que había dicho. Eres tan perfecta para mí, Roberto. No puedo esperar a volver a verte. Creo que somos una pareja ideal. Esas palabras me dejaron helado.
No había habido ni un solo indicio de que él pensara que eso se trataba de algo serio, que estaba pasando. No sabía si tenía miedo o si simplemente estaba en shock, pero no me gustaba para nada lo que estaba sucediendo. Lo peor llegó cuando descubrí algo más en sus mensajes. Él había comenzado a hablar de un tema que nunca había mencionado antes, algo que no solo me sorprendió, sino que me repugnó. Al parecer, Andrés tenía un fetiche muy intenso con los pies. No lo mencionó en la cita, ni en nuestras conversaciones previas, pero en sus mensajes privados comenzó a hablar de lo mucho que le gustaba frotar los pies de las personas, especialmente los de alguien tan especial como yo. De pronto comenzó a mandarme fotos de pies de otras personas, como si estuviera intentando normalizar lo que para mí era completamente extraño. Comenzó a hacer preguntas muy personales sobre mis pies, cómo los cuidaba, si alguna vez me había considerado hacerme un masaje en los pies, o si me interesaba en los fetiches. Cada mensaje era más incómodo que el anterior, y ya no sabía cómo reaccionar. Lo que más me perturbó fue cómo seguía insistiendo. Me dejó de enviar mensajes por un par de días, pero luego, al revisar mi teléfono, noté que había comenzado a agregarme a grupos de chat con otras personas. Al principio no pensé que significara nada, pero pronto me di cuenta de que él había hablado de mí en esos grupos. Estaba buscando a alguien más que compartiera su fetiche, como si yo fuera solo una pieza más de su colección. Finalmente tomé la decisión de bloquearlo en todas las redes sociales, eliminarlo de mi teléfono y bloquear cualquier rastro de él. Sin embargo, algo no me dejaba tranquilo. No podía sacarme la sensación de que había algo más detrás de su obsesión, como si no hubiera terminado conmigo de manera normal, sino que había quedado con una necesidad de controlarme, de poseerme de alguna forma. Esa noche, mientras intentaba dormir, comencé a escuchar ruidos extraños en mi casa. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego se hicieron más evidentes. Golpes suaves contra la ventana, como si alguien estuviera intentando llamar mi atención. Miré hacia afuera, pero no había nada. Sin embargo, cuando me acerqué a la ventana, vi algo que me heló la sangre. En el vidrio de la ventana había huellas. Eran huellas de pies, como si alguien hubiera estado mirando desde afuera. No pude dormir esa noche. No pude dormir ninguna otra noche después de eso. Aunque bloqueé a Andrés, la sensación de que aún estaba acechando me perseguía. Me sentía observado, acosado, y todo lo que había comenzado como una simple cita se había convertido en una pesadilla que no podía escapar. Nunca supe qué fue lo que realmente pasó con Andrés. Nunca entendí por qué se obsesionó de esa manera conmigo, pero algo en mi interior me dice que fue mucho más que un fetiche inofensivo. Lo que sea que buscaba lo encontró en mí, y ahora me persigue. A mis 25 años, pensaba que las citas eran algo bastante común, tal vez incluso un poco aburrido si se consideraba que siempre parecían seguir el mismo patrón. Un par de mensajes, una charla breve, y si la química estaba ahí, una cita. Claro, con algunos tropiezos aquí y allá, pero nada que no pudiera manejar. Sin embargo, una cita, en particular, se quedó grabada en mi mente como una de las experiencias más extrañas y desconcertantes que jamás haya tenido. Todo comenzó una tarde lluviosa, cuando decidí registrarme en un nuevo sitio de citas. No tenía grandes expectativas. Solo pensaba que sería una forma rápida y fácil de conocer a alguien nuevo, sin compromiso. Las primeras semanas pasaron sin mucho más que charlas triviales, hasta que conocí a un chico llamado Pablo. Hablamos durante una semana, y la verdad es que me pareció alguien bastante interesante. Nos entendimos bien, nuestras conversaciones fluían sin esfuerzo, y pensé que sería agradable conocerlo en persona. Acordamos encontrarnos en un café local. Él me había dado una descripción breve de sí mismo: alto, de cabello oscuro, ojos verdes, y en su foto parecía tener una gran sonrisa. Nada que me llamara particularmente la atención,
pero de todos modos decidí darle una oportunidad. Me preparé con un poco de entusiasmo, pero sin muchas expectativas, ya que no era mi primera cita y sabía que, a veces, la realidad no se ajusta a lo que uno imagina. Al llegar al café, me senté cerca de la ventana y comencé a mirar a mi alrededor, esperando reconocer a Pablo. Pasaron varios minutos y nadie en la sala parecía coincidir con la imagen que había visto en su perfil. Mi paciencia empezó a agotarse y decidí finalmente enviarle un mensaje para preguntarle dónde estaba sentado. Me respondió rápidamente, indicándome una mesa en una esquina del café. Perfecto, pensé. Me levanté y me dirigí hacia la mesa, pero a medida que me acercaba algo no cuadraba. La persona sentada allí, aunque parecía ser un hombre de mi edad, no tenía la misma apariencia que en sus fotos. Mi mente empezó a hacer comparaciones y a preguntarse si había algo raro, pero lo que vi al llegar fue aún más desconcertante. El hombre sentado en la mesa me miró con una leve sonrisa, pero la diferencia era tan evidente que me quedé paralizada por un momento. Él no solo parecía diferente, sino que estaba visiblemente más envejecido, con canas en las sienes y una expresión cansada en su rostro. Antes de que pudiera reaccionar, algo que me heló la sangre me hizo darme cuenta de que no estaba sola en la mesa. Junto a él, en un cochecito, había un bebé de aproximadamente 6 meses. La sorpresa no paró ahí. Pablo, el hombre al que había estado charlando durante una semana, empezó a hablar con un tono de voz amigable, como si no hubiera nada extraño en la situación. Me explicó que el bebé era su hijo y que su ex esposa había quedado con la custodia temporal. Mientras me hablaba me senté sin saber qué hacer, mirando al bebé que dormía plácidamente en su cochecito, ajeno a todo lo que estaba ocurriendo. Lo siento si te sorprende, comenzó Pablo, pero es que mi ex esposa y yo estamos pasando por un proceso de divorcio complicado. Ella me fue infiel y no me ha dejado ver a mi hijo como quisiera, así que estoy haciendo lo mejor que puedo. Dijo esto con una especie de resignación en su voz, como si estuviera acostumbrado a contar esta historia una y otra vez. La incomodidad comenzó a crecer en mí. No sabía si me sentía mal por el bebé o si estaba completamente desconcertada por la situación. No había forma de encajar todo esto con la persona que había conocido a través de la aplicación. Me miró con una expresión de comprensión, como si esperara que entendiera completamente lo que me estaba diciendo. Mi vida es un poco caótica en este momento, continuó. Ya sabes, todo el tema del divorcio, la custodia, y sobre todo lo difícil que ha sido lidiar con lo que sucedió entre mi ex esposa y su amante. Es complicado, pero ya te lo contaré todo, si tienes tiempo. En ese momento me sentí atrapada en una conversación que no había solicitado. Yo solo había querido conocer a alguien nuevo, tal vez tomar un café y charlar un poco. Pero ahora estaba sentada con un hombre que en lugar de interesarse en mí, me estaba contando todos los detalles de su vida privada. A lo lejos, vi al camarero traerme una bebida, y me aferré a ella como si fuera mi única salida. Pablo no paraba de hablar, su ex esposa, la infidelidad, la batalla por la custodia. Cada detalle que compartía parecía más surrealista que el anterior. Me hablaba de cómo había intentado salvar su matrimonio, pero todo había terminado en una especie de tragedia personal. Según él, su ex esposa había dejado de amarlo y se había enamorado de alguien más, lo que había llevado a toda esta espiral de divorcio y disputas. Lo que me desconcertaba aún más era cómo todo esto parecía tan confuso. No sabía si él estaba diciendo la verdad, si las historias de su ex esposa eran reales o si había algo más detrás de todo eso. Me hablaba con una confianza que no lograba comprender, pero también con una tristeza que parecía auténtica. Estaba claro que no solo estaba lidiando con una ruptura, sino con una carga emocional mucho más profunda. Pero el bebé, su hijo, continuaba allí, completamente ajeno a la conversación, ajeno a la tensión creciente entre nosotros. Mientras Pablo hablaba,
Sus palabras comenzaban a difuminarse en mi mente. Ya no podía concentrarme en lo que decía, porque sentía que la situación se estaba volviendo cada vez más extraña. Pasaron unos 40 minutos y me sentí completamente agotada. La incomodidad me invadía por completo y mi mente comenzaba a buscar una excusa para salir de ahí. Cada palabra de Pablo me parecía más desconcertante, más difícil de creer. Quería escapar, pero no sabía cómo hacerlo sin ser grosera. Finalmente, cuando mi reloj marcó la hora, decidí que era suficiente. Me levanté de la mesa con una sonrisa forzada y le dije que tenía que irme. Lo siento mucho, pero tengo que irme. Tengo prisa. ¿De verdad? Mentí. Pablo, aunque un poco sorprendido, asintió con comprensión. Claro, no te preocupes. Ojalá podamos vernos en otro momento, dijo, pero en su voz había una ligera insistencia que me hizo sentir aún más incómoda. Lo miré una última vez, observando al bebé, que ya se había despertado, y me alejé rápidamente hacia la salida. Esa cita fue, sin lugar a dudas, una de las experiencias más raras de mi vida. Me sentí confundida y desorientada. Había llegado con la intención de conocer a alguien, pero en su lugar me encontré atrapada en una historia que ni siquiera sabía cómo procesar. Cuando salí del café, el aire fresco me dio algo de alivio, pero mi mente no dejaba de dar vueltas sobre todo lo que había ocurrido, qué era real y qué no lo era. Me pregunté si alguna vez entendería qué había pasado realmente esa tarde. Lo único que supe con certeza es que esa cita fue más que extraña. Fue una mezcla incomprensible de hechos, emociones y circunstancias, y por alguna razón sentí que estaba mejor sin haberlo conocido. Recuerdo claramente aquel día, aunque han pasado muchas décadas. Tenía 16 años y la vida me parecía llena de posibilidades y emociones nuevas. En ese entonces, las citas a ciegas eran una forma común de conocer a alguien, y así fue como conocí a Laura. Habíamos estado hablando por teléfono durante algunas semanas, compartiendo risas y algunas historias superficiales como los adolescentes hacen, y todo parecía ir bien. Cuando me sugirió que nos viéramos en persona, acepté sin pensarlo dos veces. Lo que no sabía es que esa cita cambiaría mi perspectiva sobre las relaciones y las primeras impresiones para siempre. Llegué a su casa una tarde de viernes, nervioso pero emocionado. La dirección que me había dado parecía ser una zona tranquila, y la casa en sí era una de esas casas de barrio típicas, con un jardín bien cuidado y un aire familiar. Al tocar el timbre, fue la madre quien me recibió, una mujer de mediana edad, amable y sonriente, pero que parecía un poco apresurada, como si tuviera algo más en mente. Laura no se siente muy bien hoy, me dijo, y aunque esa frase me pareció extraña, no supe qué pensar. No la conocía bien, así que supuse que tal vez era una excusa común para retrasarse. Después de todo, ¿quién no ha tenido un día en el que no se siente bien, pero se obliga a hacer cosas por compromiso? Pasaron unos 10 o 15 minutos antes de que Laura apareciera. Entró en la habitación caminando lentamente, como si estuviera esforzándose por mantener el equilibrio. Era difícil decir si era por timidez o porque realmente no se sentía bien, pero algo en su forma de moverse me pareció extraño. La saludé con una sonrisa, y ella me correspondió, aunque su expresión era un tanto apagada. Sin embargo, no dije nada. Me limité a seguir el curso de la cita y esperar que el tiempo mejorara. Laura se despidió de su madre y me dirigí hacia el coche, que estaba estacionado cerca de su casa. Mientras caminábamos hacia el vehículo, me di cuenta de que ella parecía tambalearse, como si cada paso fuera más difícil que el anterior. Traté de ignorarlo, pensando que tal vez solo estaba cansada o nerviosa. No me gustaba pensar que algo podría estar mal. Era nuestra primera cita, después de todo, pero cuando le abrí la puerta del coche
y ella intentó entrar. Todo sucedió muy rápido. Sin previo aviso, Laura se inclinó hacia adelante y, con una expresión de dolor en su rostro, comenzó a vomitar violentamente. El sonido, la cantidad, todo fue tan repentino y tan intenso que no supe cómo reaccionar. Vomitó sobre mí, sobre el asiento del coche y, por supuesto, sobre la puerta. Intenté alejarme lo más posible para evitar que me salpicara, pero fue inútil. La situación fue caótica y completamente inesperada. Durante unos segundos me quedé paralizado. Mi mente no podía procesar lo que acababa de ocurrir. No solo había sucedido algo muy desagradable, sino que sentí que todo lo que había planeado para esa cita se desmoronaba en un instante. Sin saber qué hacer, la ayudé a levantarse y la acompañé de nuevo a su casa, sintiendo la vergüenza y el desconcierto a cada paso. Cuando entramos, su madre nos recibió con una mirada preocupada. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que ya sabía lo que había pasado. Laura, todavía pálida y con las manos temblorosas, subió rápidamente las escaleras para ir a limpiarse. Fue entonces cuando su madre se acercó a mí y, con una expresión seria, me susurró al oído: «Estamos muy preocupados por ella. Tiene miedo de estar gravemente enferma, pero no quería decirte nada porque temía que pensaras que era un rechazo y que no volverías a invitarla. No sé qué le pasa, pero es complicado». Me quedé en silencio, mirando a la señora sin saber cómo responder. Todo esto era tan desconcertante que no sabía si debía sentirme preocupado por Laura o simplemente confundido por cómo habían manejado la situación. ¿Quién no le dice a alguien que no se siente bien antes de que algo así ocurra? De alguna manera, me pareció que, por más que todo estuviera sucediendo de forma extraña, su madre me estaba pidiendo comprensión. Después de un momento incómodo, le respondí: «No me lo había dicho, pero no entiendo por qué no se mencionó antes». Eso fue algo muy raro. Ella asintió con la cabeza, como si hubiera estado esperando esa respuesta, pero no dijo nada más. Simplemente me miró con una mirada triste y cansada, como si también ella estuviera atrapada en una situación que no comprendía del todo. Después de unos minutos, Laura bajó por las escaleras, visiblemente mejor, aunque aún parecía algo débil. Me disculpé por la incomodidad y, a pesar de lo que había sucedido, le dije que aún me gustaría invitarla a salir nuevamente. Era la verdad, por extraño que pareciera. No estaba dispuesto a dejar que algo tan inconveniente arruinar a nuestra oportunidad de conocernos mejor. Además, Laura era una chica linda, y aunque la cita había sido un desastre total, algo me decía que no debía rendirme tan fácilmente. Sin embargo, antes de que me fuera, le hice prometer que no estaba enferma. Le pregunté directamente si estaba segura de que no estaba contagiando alguna enfermedad o algo por el estilo, y ella me aseguró que no. «No quiero que pienses que estoy inventando excusas, pero no sé qué me pasa, de verdad», me dijo con una voz baja y algo avergonzada. Le prometí que no la juzgaría y salí de su casa, mi coche apestando a vómito. Limpiarlo fue una tarea desagradable, que tardó más de lo que esperaba, pero no fue lo peor de todo. Lo más extraño de la cita fue que, a pesar de todo, sentí que debía darle otra oportunidad. Tal vez fuera por la timidez que mostró o por la vulnerabilidad que me hizo sentir al compartir lo que había ocurrido, pero algo en mí me decía que había más de lo que mostraba. Al llegar a casa limpié mi ropa y traté de olvidarme del asqueroso incidente, pero no pude dejar de pensar en lo que me había dicho la madre. «No quería que pensaras que era un rechazo». Esa frase me dejó inquieto durante días. ¿Por qué habrían manejado todo de esa manera? ¿Qué había detrás de esa extraña reacción? Las semanas siguientes transcurrieron sin que la volviera a invitar, aunque mi deseo de conocer más sobre Laura seguía ahí. El recuerdo de aquel primer encuentro y las incógnitas que rodeaban su comportamiento
me hicieron dudar. Quizás lo que más me inquietaba era que había algo más en esa cita que no terminaba de entender, algo que nunca se explicó completamente. Y aunque la vida continuó, nunca pude dejar de preguntarme qué había pasado realmente esa noche. Todo comenzó como una cita común, una más de esas que organizas sin esperar demasiado, solo para pasar el rato. La conocí en una aplicación de citas, donde intercambiamos algunos mensajes sobre nuestros intereses, nuestras películas favoritas y nuestras experiencias en la vida. Como había algo de química, decidimos encontrarnos en persona. Decidí ir a un restaurante local. Y todo estuvo bien. Las conversaciones fluyeron con naturalidad. No había tensión ni incomodidad. Fue una cita bastante prometedora. Después de comer, comenzamos a hablar de nuestras películas favoritas, y me contó que le encantaban los thrillers de suspenso, especialmente los de Christopher Nolan. Enseguida mencionó Origen, una de mis películas preferidas. Decidimos que iríamos a verla al cine, pero yo no conocía bien la zona. Ella me dijo que había un cine cerca, así que confié en su palabra, y sin pensarlo demasiado, decidí seguirla. Cuando llegamos al cine, me di cuenta de algo que nunca había considerado. No tenía el teléfono en el bolsillo. Podía haber jurado que lo había metido ahí después de revisar unos mensajes, pero al instante me di cuenta de que no lo llevaba. Estaba nervioso, no podía quedarme sin teléfono. Era casi nuevo, solo tenía una semana, y me costó bastante dinero. Además, todo el plan de la cita había salido bien hasta el momento, y no quería que algo tan tonto como eso arruinara el resto de la noche. Creo que lo dejé en el auto. Le dije a ella mientras comenzaba a darme la vuelta. No hace falta, no es tan grave, respondió rápidamente, como si fuera algo que no tuviera mucha importancia. Si lo dejamos ahora, nos perderemos la película. Lo sé, pero es un teléfono nuevo. Tengo que encontrarlo, insistí. En mi mente, pensaba que lo mejor era buscarlo rápido y seguir con la cita, pero ella parecía cada vez más reacia a la idea. Algo en su tono me puso incómodo, pero decidí que era solo una exageración por mi parte. Caminamos de regreso al auto. Estaba un poco paranoico, aunque intentaba disimularlo. Abrí la puerta del coche y revisé el asiento del copiloto, los asientos traseros, incluso el maletero, pero no había rastro de mi teléfono. Me sentía aún más frustrado, sabiendo que tenía que encontrarlo antes de que comenzáramos a caminar hacia el cine. ¿Estás segura de que no lo tienes en tu bolso?, le pregunté, casi sin pensarlo. No, no lo tengo, contestó con un tono irritado. No me molestes con eso. Ya te dije que no lo tengo. Pensé que quizás lo había dejado en el asiento del copiloto, y le pedí que revisara bien. Ella no parecía dispuesta a ayudar mucho, pero lo hizo de mala gana. Rebuscó en su bolso y en su chaqueta, pero dijo que no estaba allí. De repente una pareja estacionó justo al lado de mi coche. Decidí pedirles ayuda, ya que mi ansiedad estaba aumentando y ya no sabía qué más hacer. ¿Podrían llamar a mi número? Les pedí y mi voz sonaba ligeramente agitada. Asintieron, y uno de ellos marcó el número. El teléfono comenzó a sonar, y al escuchar el timbre, me sentí aliviado por un instante. El sonido venía de mi bolso de mano, un bolso que ella estaba llevando. Me detuve en seco, observándola fijamente mientras sacaba mi teléfono con una expresión casual en su rostro, como si nada estuviera pasando. ¿Cómo? Fue todo lo que pude articular. Ella sonrió débilmente y me dijo, seguro que no lo vi cuando lo metí en el bolso. Su tono era tan frío, tan distante, que me hizo sentir incómodo al instante. Le agradecí a la pareja que había intervenido y cerré el coche con llave, mi mente trabajando a toda velocidad. Algo no cuadraba. Me sentía tonto por haberme dejado llevar por su juego. Caminamos hacia el cine nuevamente, pero ella no parecía tan interesada en continuar la cita. Apenas decía algo, y su actitud comenzó a cambiar. Había un aire de frialdad, una distancia que no había notado antes. La seguí por un rato, pero pronto me di cuenta de algo aún más extraño. Se estaba alejando cada vez más de mí. Caminaba con prisa,
sin mirar atrás, como si tratara de escapar de algo. Me sentí extraño, casi como si estuviera fuera de lugar. Decidí correr para alcanzarla. No quería que la noche terminara así. Ya estaba empezando a cuestionar todo lo que había sucedido hasta ese momento. Espera, ¿qué pasa? Le grité mientras corría hacia ella. Se detuvo por un segundo, pero no miró hacia atrás. Luego, lentamente, giró la cabeza con una expresión despectiva y me dijo, no quiero hablar más. La forma en que lo dijo me dejó en shock. No estaba molesta ni preocupada, solo completamente indiferente. Fue como si el tiempo se hubiera detenido por un momento, y todo lo que había planeado para esa noche se desmoronaba en un instante. ¿Por qué estás haciendo esto? Le pregunté, ahora sintiéndome completamente perdido. Había algo muy raro en todo esto, y lo sabía. Ella no respondió, simplemente siguió caminando, cada paso más distante, más fría. No entendía lo que estaba pasando, pero algo en su actitud me dijo que no debía seguir detrás de ella. En ese momento me di cuenta de que no se trataba de un accidente, de un simple malentendido. Ella sabía perfectamente lo que había hecho. La manipulación había sido tan sutil que ni siquiera me había dado cuenta hasta ese instante. Sin decir una palabra más, me quedé allí viendo cómo se alejaba, cada vez más lejos. Finalmente decidí dejarla ir, sabiendo que algo en mi interior me decía que era mejor no perseguirla. Si la seguía, solo me hundiría más en un juego que ella ya había ganado. La dejé caminar sola hacia su destino. Y aunque mi mente seguía dando vueltas, algo me decía que no debía seguir buscando respuestas. La noche terminó, pero la sensación de incomodidad persistió. No me importaba si Origen tenía un final impresionante, porque para mí esa cita había llegado a un final aún más desconcertante. A veces, las personas no son lo que parecen, y el camino hacia la verdad está lleno de señales que ignoramos hasta que ya es demasiado tarde.